El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy Pentecostés, decíamos, con esta fiesta acabamos este tiempo de Pascua y a partir ya de mañana vuelve el tiempo ordinario. Han sido preparación y fiesta 3 meses, lo que es toda la Cuaresma, los 40 días de Cuaresma, los 50 días de Pascua. Y eso nos hace entender que estamos en las fiestas más importantes del año, Pascua y Pentecostés, que clausura la Pascua. Y hoy, bueno, si en la mentalidad judía la Pascua, fiesta de Pascua, tenía un doble significado, un significado agrícola, cuando era la primavera que empezaba a germinar muchas plantas y empezaba la floración, empezaban muchas cosas a nivel agrícola, y a nivel de fe era la liberación de Egipto, el paso del ángel de la muerte de los primogénitos en Egipto y el paso del Mar Rojo que llevaba hacia la libertad del pueblo de Israel. El tiempo de Pentecostés, 50 días después, era en la mentalidad judía, tenía 2 significados. Uno agrícola, era el inicio de los frutos. Las primeras plantas empiezan a dar fruto y se daban esas primicias, se ofrecían al templo. Pero también tenía un significado religioso, conmemoraban aquel hecho del Sinaí, del monte Horeb, donde Moisés recoge las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y justo en esa fiesta es cuando se presenta Pentecostés, aunque hemos leído 2 textos diferentes del don del Espíritu Santo. El primero no es en Pentecostés, que es el Evangelio, que sería el segundo texto aquí, pero el primero históricamente. Se da el mismo día de la Pascua. El día de Pascua Jesús se presenta a los apóstoles y reunidos, aunque faltaba alguno, falta Tomás, pero en ese momento da por primera vez el Espíritu Santo. Se presenta resucitado ante ellos, los saluda: paz a vosotros. Recordemos que Jesús siempre a partir de la resurrección saluda con esta frase: paz a vosotros. Y será por eso también que los obispos, como sucesores de los apóstoles que han recibido esa paz de Cristo, pues también cuando saludan en las misas, saludan con ese mismo saludo: paz a vosotros, como queriendo darnos esa paz de Cristo que da la Iglesia y que la da a cada uno de nosotros. Les hace ver las manos y el costado y sopla sobre ellos: como el Padre me ha enviado, así os envío yo. La Iglesia continuadora de Cristo y de su misión. Y dicho esto, soplando sobre ellos, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados quedan perdonados, a quienes se los retengáis quedan retenidos. Este es el primer don del Espíritu Santo y este es para los apóstoles especialmente. Ellos tendrán esa misión del perdón de los pecados. Es una de las misiones del sacerdocio. En el sacerdocio son 2 los sacramentos más propios
del sacerdocio, la Eucaristía y la reconciliación, el perdón de los pecados, sacramento de lo que es la misa y lo que es la penitencia o confesión o perdón de los pecados. Y esa misión, es cierto que Jesús instituye así el sacramento, pero las formas pueden cambiar. Lo que sí es verdad es que cuando la Iglesia en nombre de Cristo perdona, es Cristo que perdona porque así Él lo ha querido. Y así Él ha dado el Espíritu Santo a la Iglesia, a los apóstoles, para el perdón de los pecados. Primer sacramento del perdón de los pecados, lo sabéis bien, es el bautismo. En el bautismo se perdonan todos los pecados. El segundo gran sacramento después del bautismo para el perdón de los pecados es precisamente el sacramento de la penitencia o de la confesión o del perdón de los pecados. Allí para todos los pecados, sobre todo los graves, pero no solo, después del bautismo. Pero hay más sacramentos que perdonan, al menos dos más. Uno es la unción de enfermos, que perdona los pecados también, aunque en principio los veniales, solo en caso de absoluta necesidad, cuando no hay otra opción, también los graves. Y para los pecados veniales también se nos perdona en la misa. Recordemos, en la misa hacemos todo el acto penitencial al principio y el sacerdote invoca a Dios para que se nos perdonen los pecados. Claro, aquí no valen los pecados graves, para eso está el sacramento de la penitencia. Pero sí, para aquellos pecados veniales o faltas de cada día y antes de empezar la misa o empezando la misa, pedimos perdón a Dios. Esto, el don del Espíritu Santo del Evangelio, pero la primera lectura es diferente. Hechos de los Apóstoles, y hace 10 días que Jesús ha subido a los cielos, 50 días después de la Pascua, están reunidos la Iglesia primitiva, los pocos primeros cristianos, esos, lo que la tradición dirá, esos 120, están allí reunidos con María en oración y viene todo lo que hemos leído, que realmente es extraño, cuando empieza diciendo: juntos en el mismo lugar, de repente, desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente, llena toda la casa donde se encuentran sentados. Es curioso porque este ruido debía ser fortísimo, porque nos dice después: al oírse este ruido acudió la multitud y quedaron desconcertados. De todo Jerusalén la gente va hacia allí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es ese estruendo? Y dice que después de este estruendo, como de viento que sopla fuertemente, llena toda la casa donde están sentados y aparecen como llamaradas, como lenguas de fuego, que se posan encima de cada uno de ellos. Realmente es fácil imaginárselo en teoría, difícil imaginar la realidad como debería ser. Pero el caso es que reciben el Espíritu Santo todos esos primeros discípulos y empiezan, dice, a hablar en otras lenguas. Aquí hay dos cosas que son diferentes y están a la vez en este texto. Por una parte, la Iglesia que empieza a hablar varias lenguas, muchos idiomas. Todo eso tiene todo un sentido de cara al Antiguo Testamento. Si os acordáis, a causa del pecado, se nos plantea en el Antiguo Testamento la Torre de Babel. Se dividen las lenguas. El pecado crea la división. Aquí es al revés. La gracia, Dios, lo que quiere es la unidad. Pero la unidad desde las diferentes lenguas no hay problema. La Iglesia, esto lo explicarán los padres de la Iglesia, algunos dicen: bueno, ¿y hoy por qué no se habla diferentes lenguas dentro de la Iglesia? Y otro responde: ¿cómo que no? La Iglesia habla todas las lenguas, en todos los países, en todas las naciones, en todas las lenguas está la Iglesia y se alaba a la Iglesia. Así que la Iglesia supera la división de Babel,
aquella división que creó los idiomas, tantas religiones, tantos líos, tantos problemas, pues en la Iglesia se une toda la humanidad, todas las razas, todas las culturas, en la única fe que nos lleva a Cristo y a la salvación eterna. La superación del Antiguo Testamento, la superación del mal, se da en Cristo y en el Espíritu Santo dado por Cristo, anunciado por Cristo, y que se da a la Iglesia y se continúa dando. Nosotros lo recibimos desde el bautismo y sobre todo en la confirmación como sacramento. Pero es en la gracia de Dios día a día donde recibimos el Espíritu Santo. Invocamos el Espíritu Santo en la Eucaristía, para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Invocamos al Espíritu Santo para que nos perdone los pecados en la confesión, en el sacramento. Invocamos el Espíritu Santo en todos los sacramentos para el bien de cada uno de los fieles, para que Dios actúe. Y es que el cristiano, sin la gracia que viene del Espíritu Santo, no es nada. El problema es si nos dejamos llevar por Él. La nueva ley de Dios es que vivamos según el Espíritu, o sea, en gracia de Dios. Ya no es solo seguir unos mandamientos, sino es vivir según el Espíritu Santo. Y para eso hemos de estar en gracia de Dios, si no el Espíritu Santo le cuesta mucho actuar porque no le dejamos. Y dice que ese primer día se reúne tal multitud, hemos de pensar que aquel día estaba lleno de, es fácil decir turistas, más que turistas, peregrinos. Como sabéis muy bien, como ahora hacen los musulmanes, que una vez en la vida han de ir a la Meca, pues los judíos, todos los que podían, cada año iban por las fiestas de Pascua, o sea, desde Pascua hasta Pentecostés, durante esos 50 días, al menos unos días, a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y de ahí venían de todas partes. Y así nos lo explica hoy. Estaban esos peregrinos que estaban hasta el día de Pentecostés. Y dice, entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto, de la zona de Libia. Hay también romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y cada uno lo oímos hablar en nuestra propia lengua. Aquí hay estos dos milagros a la vez. Uno, que son capaces de hablar lenguas raras para ellos, que no las conocen los discípulos. Pero a la vez, cada uno de los que conocen, de los que están delante, los oye en su propio idioma. Lo entienden. Hemos de pensar que en Tierra Santa, aunque era multilingüe, allí se hablaban de forma normal dos lenguas, el arameo y el griego, también el latín, la lengua cooficial, como lengua de culto, para algunas grandes celebraciones estaba el hebreo. Pero la gente que venía de según qué zonas, el arameo, nada. Máximo el griego y el latín, pero el arameo todos lo oían en su propia lengua y venían de muy lejos. Es el sentido de la Iglesia, que se abre a la universalidad, todos los pueblos, todas las personas, todas las razas están llamadas a la Iglesia a seguir a Cristo, a ser partícipes de la salvación universal que Dios quiere para todos. Pero nosotros sabemos también que Dios continúa enviando su Espíritu Santo a su Iglesia por medio de los sacramentos, y no solo los sacramentos, pero especialmente los sacramentos y su palabra. Nos envía el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Mañana empieza el tiempo ordinario, tiempo de hacer fructificar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de hacernos crecer en santidad y poder llegar un día a la vida eterna.